Buenas tardes en general. ¿Me escuchan? Hola. Buenas ¿Uno? tardes, ingeniero. Sí, le escuchamos, ingeniero. Sí, se escucha, Ingeniero. se escucha. Muy bien, gracias por la retroalimentación. El tema que vamos a abordar ahora es la información que necesitamos para cubrir la guía 7, que está referido a lo que es el análisis y administración del riesgo. Decíamos de que cuando hablamos del riesgo, al final de esta actividad vamos a saber aplicar las técnicas para analizar el riesgo en un proyecto de inversión. Concretamente son 3 puntos: saber aplicar el FODA, saber aplicar la técnica de la matriz de riesgos y conocer la regulación que tiene la Corte de Cuentas con respecto a los riesgos. Bien, para ese aspecto ponen el nombre de su proyecto, el nombre del responsable, como hemos puesto en las diferentes guías que hemos tenido, una introducción. Básicamente, cuando hemos hablado de lo que es un riesgo, estamos hablando que es la presencia de una amenaza que se junta con un punto vulnerable y al impacto hay un siniestro. Y vamos a ver si tenemos capacidad de responder a ese siniestro o estamos en capacidad de manejarlo en general, ¿no? Transferir, compartir. Luego, el concepto de riesgo aplicado al proyecto, el que hemos mencionado anteriormente más completamente. Identificar el riesgo. Si bien es cierto que vamos a tener un catálogo, podemos decir, de tanto riesgo interno como externo, es posible que algunos sean muy marcados en el caso de su proyecto. Después, análisis del riesgo. Muy bien. Entramos al primer punto. Cuando estamos hablando de determinar desde el punto de vista los factores de riesgo que se estiman para un proyecto. Vamos a ver los factores de riesgo interno. El talento humano. Bien, aquí lo que estamos revisando es cómo va a estar el desempeño que vamos a ir teniendo de parte de nuestros colaboradores y el equipo de trabajo. Acuérdense una frase que hemos repetido de una manera recurrente en proyectos. Es un autor que se comenzó a ver esto de los modelos trabajando con proyectos. Objetivos claros y compromisos fuertes. Entonces, eso involucra informes oportunos en la parte siempre del talento humano, los registros que llevamos, las metas que tenemos y también las reuniones que estamos teniendo frecuentemente. Al principio, cuando se está ya desarrollando un proyecto, se recomienda hacer reuniones semanales y con tecnología facilita más la labor. Después vamos a ver la parte de la estructura organizativa. Aquí podemos hablar de 2 cosas, del organigrama del proyecto y el organigrama también de la institución, para ver la manera como encontramos en eso caminos de solución y no caminos de estorbo. Yo creo que hay una frase que repetió un profesor mío: en la vida hay 2 posiciones, o sea, es problema o es solución. ¿De qué lado estamos nosotros? Estamos buscando soluciones. Después, el número 3, el acceso y uso de bienes. Hablamos aquí el uso de aulas que podemos tener, el uso de vehículos, el uso de combustible que podemos tener en el proyecto. Después, el número 4, las tecnologías de información y comunicación. Quizás en este caso podemos enfocarnos a lo que sería el uso del WhatsApp, del Zoom, del Google, el dominio del Office, que sería en todo caso una competencia apropiada. Fíjense bien que yo menciono la palabra competencia, no conocimiento, porque la competencia tiene 9 componentes: conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, tareas, podemos decir estándares y éxito, porque de lo contrario no es una competencia. Una competencia que hemos ido poco a poco desarrollando a través del entrenamiento que vamos teniendo. Luego de eso estamos hablando acerca de los recursos económicos, los anticipos que tenemos y las liquidaciones que vamos haciendo. Hemos tenido proyectos en que viene el cooperante y da un anticipo porque se le ha presentado un listado de inversiones que se van a hacer. Cuando se liquida con el cooperante ese anticipo, pasamos al siguiente. Entonces, anticipo puede ser para combustible, puede ser para equipos, puede ser para contratación de personal, depende cómo esté marcado en nuestros términos de referencia.
No se les olvide que también el proyecto está vinculado con la carpeta técnica y con la carpeta económica. Vamos de vista. Después, el número 6, que correspondería a la naturaleza de las actividades de la identidad. En nuestro caso, la Universidad de Salvador, puede haber una interferencia, ¿no? Entre lo que es investigación, entre lo que es proyección social y en lo que es enseñanza-aprendizaje. Entonces, habría que ver que eso no se estorben unos con otros, sino que son esferas que lo que hacen es trabajar de una manera integrada para buscar un resultado. Luego de eso, iríamos al medio ambiente. Aquí básicamente podemos hablar del conocimiento de las leyes de nuestro país con respecto a este tema. Los proyectos que están vinculados para la Facultad de Medicina no creo yo, ni veo que he visto en el corto plazo que tengan impactos del medio ambiente negativo, de contaminación, podemos decir. Y luego de eso, la infraestructura que tenemos. ¿Cómo está la infraestructura? Los locales adecuados para poder hacer eso. Por ejemplo, no vamos a tener en el caso del medio ambiente uso del DDT, ¿no? Por el caso del medio ambiente, no por nariz. Bueno, después terminamos con factores del riesgo interno. Voy a tenerme aquí para hacer algunas preguntas. ¿Ha quedado comprendido esto o tiene alguna duda respecto de estos 8 primeros puntos? Sí, realmente tengo varias preguntas. Por ejemplo, en el primer, en lo de contenido, lo que es... ¿Dónde aparece? Perdone. Contenido, sí. ¿Dónde está? Ajá, es lo primero que usted desarrolló. Pues entonces no es de ese tema. ¿Ah? No es de este tema. Claro que sí, ahí dice que se tiene que elaborar una pequeña introducción. Sí. Concepto aplicado al proyecto. Introducción respecto a lo que es, en este caso, riesgo. Porque solamente es la unidad aparte, ¿verdad? Ya usted hizo introducción cuando trabajó con lo que fue la parte técnica. Entonces, eso no es necesario desarrollarlo. No, solo introducción. Usted lo que ambientación, para quien vaya a leer, supóngase, pasa lo siguiente, de que el cooperante quiere leer solamente un capítulo, solo sobre riesgo. Para usted establece usted el referente del contenido. En el proyecto que tengo vinculado ahora que estoy desarrollando, es trabajo de riesgo, y el riesgo está vinculado a lo que es determinación de causas externas para ver la manera como encuentra puntos vulnerables. Y enfatizo yo que he hecho para eso un FODA. Ok. No es mucho. Muchas gracias por la consulta. ¿Alguien más, perdón? No, y la otra cosa es que todos esos factores de riesgo que usted mencionó, Bueno, 3.1, ajá. Ajá, esos tienen que ser aplicados a lo que uno considere, ¿verdad? Que puede... Correcto, correcto. ¿Sabe por qué razón? Porque ustedes están en la cancha y tienen dominio del ambiente en el que se va a desarrollar su proyecto. Es una primera aproximación, porque después se sentarían ya con el encargado de proyectos de aquí de la facultad a pulir eso, pero al final tenemos un inventario así por lo menos global de qué se trata. Bueno, gracias. Con mucho gusto. ¿Algún comentario adicional o dudas? ¿Tiene el silencio? Paso a la siguiente. Bien. Factores de riesgo externo. Bien, aquí estamos hablando del descalce, de la parte presupuestaria. Hay una palabra que usamos mucho en la parte financiera que se llama descalce financiero. ¿Pero qué es el descalce financiero? Es que llegan primero los egresos que hay que hacerlos y los ingresos no han llegado todavía. En el caso, por ejemplo, cuando ustedes pagan su tarjeta de crédito, si se atrasan es que hay un recargo. Entonces, ahí hay un descalce financiero porque ustedes no pagaron cuando se vencía la tarjeta de crédito. En este caso sería lo mismo, ¿no? De que se vence una fecha y el pisto no ha llegado. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y para este caso, teniendo la garantía de lo que es nuestro proyecto, a veces cuando el proyecto es muy ampliado, se tiene el apoyo de un sobregiro de parte de algún banco, ¿no? Que es muy frecuente esto. Puede pasar, ¿no? Porque la cosa es cuidar la parte del dinero, porque francamente un proyecto camina en dos líneas, como decíamos, como un tren. Un plan que se ha hecho, que hemos ido poco a poco desarrollándolo, y la parte del dinero que va llegando, para ir poco a poco creciendo.
Después, el medioambientales. Pero en este caso, siempre es vinculante porque afecta a toda la región o a todo el país, en este caso, medios ambientales que pueden tener. Y siempre nos remitimos a la legislación. Después vamos a los globales y los regionales. Aquí vamos a ver cómo ha priorizado el cooperante esta zona. Por ejemplo, en algún momento en El Salvador, el cooperante priorizaba microempresa. Por ejemplo, otro momento priorizó lo que son mujeres y apoyar a mujeres. Otras veces apoyó el campo para desarrollar en las zonas que había mucha pobreza, se llamaba a las asociaciones comunales y se les daba, por ejemplo, una vaca que estaba o con un tenderito o preñada para que sacaran de eso ventaja. Tenía el tenderito, vendía la vaca y se caminaba. Después que se hizo una evaluación a los 5 años, se dio cuenta que de 15 casos que se había entregado una vaca para que esta persona generara producción y vendiera la leche o generara queso, 2 habían matado la vaca. Le dijo que se la había perdido. 8 la habían vendido. Los demás seguían trabajando con eso. Entonces son datos que interesan mucho al cooperante para ver y seguir reproduciendo ese modelo. Efectivamente se reprodujo el modelo porque dio algún resultado. Luego vamos a ver los políticos y los sociales. Esta es la parte gubernamental y la parte legislativa. ¿Cómo puede estar la legislación? Estaba escuchando hoy en la Asamblea Legislativa que hay un proyecto de regulación de 40% de impuestos para el dinero que viene para apoyar, digamos, partidos políticos. Pero, por ejemplo, para los dineros que puede venir a El Salvador para apoyar proyectos de desarrollo, no hay ningún impuesto. Pero sí hay que tener información de ese tipo de cosas porque son vinculantes al desarrollo del país. Después los tecnológicos. Puede haber muchas veces un desfase tecnológico, que la tecnología que estén usando los cooperantes vaya adelante de la de nosotros. Entonces es importante tener esa comunicación con el cooperante para ver si también él puede muchas veces donar. Yo sé que tenemos montado aquí el SPSS y podemos bajar digamos, la actualización más reciente, pero puede ser que tenga el cooperante alguna tecnología apropiada. Yo estaba viendo un trabajo de grabación que hicieron hace poco ahí en la maestría de desarrollo del DACUM. El DACUM es un modelo que se desarrolló para hacer currículum allá por la década de los 60 y el trabajo de grabación fue sobre eso. Tiene sentido, ¿no? Lo hicieron en la facultad de Derecho. Hay trabajo bastante licenciado Mengíbar en este tipo de cosas. Después los regulatorios. Que es importante ver. El caso nuestro le hace normas técnicas de control interno que establece la Corte de Cuentas. Después, la reputación. Aquí es la percepción del cooperante si puede haber desvío de fondos o puede haber desorden administrativo. Básicamente esos son. Entonces podemos decir que son los 7 factores de riesgo interno que establecen que se ven en la parte de lo que es riesgo. Termino aquí un momento para ver si hay alguna pregunta para hacer otra alimentación. ¿Escucho? Bueno, si reina el silencio, continúo. Ahora vendría a ser el análisis FODA del proyecto Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Fortalezas del proyecto. Por ejemplo, podría ser de que tenemos el respaldo de la Universidad de El Salvador, de que tenemos una infraestructura adecuada, actualizada. Es importante revisar, y les dejo de tarea esto, ¿no? Ver qué fue lo que pusieron los padres evaluadores la última vez que nos visitaron aquí en la Facultad de Medicina. Ahí tendrían suficiente información ustedes de los padres evaluadores para ver qué dijeron con respecto a nosotros. Nosotros podemos hablar maravillas de nosotros mismos, pero los padres evaluadores pueden decir algunos comentarios, les lo recomiendo, para ver, y ahí podemos tener una retroalimentación para ver cómo están las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Bien, voy a mencionar ahora estos conceptos porque vamos a retomarlos. En el trabajo que presentamos, en la parte conceptual que vimos, que les va a servir bastante para hacer la tarea que les ha quedado, de las 5 preguntas, van a tocar estos puntos.
Quiere decir que de las 5 preguntas que les he generado, 3 tienen respuesta en las presentaciones que ustedes vieron y 2 tienen respuesta en el libro que tenemos. Y quiero felicitar a los que han estado leyendo el documento, que es un documento recurrente para uno cuando hace proyectos, porque muchas veces se queda uno con consultarle a alguien, ¿no? Y no tiene una persona inmediata con la que pueda trabajar. Bakurbina permite tener esa versatilidad que puede dar respuestas para las preguntas que les hagamos. Factores de riesgo. Amenazas potenciales o debilidades derivadas de supuestos eventos internos y externos que de ocurrir pueden llegar a interrumpir o afectar un determinado proceso del proyecto. De forma negativa, retrasos, productos con errores, etc. Esto podemos decir que es importante, pero es que el FODA nos da pautas y pistas para hacer esto. ¿Qué más podríamos agregar a esto que pueden ocurrir? Bien, fíjense bien que aquí menciona una palabra, procesos, no funciones, porque el proceso permite tener, en todo caso, entrada, transformación y salida. Y en todo caso permite ver la cadena de valor que hemos visto cuando hablamos de un proyecto. La formulación, la ejecución y la liquidación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el proceso de formulación? Los que hemos tenido en los procesos de ejecución progresivos que hemos estado dando. Y en los procesos de liquidación también. Entonces son puntos que son críticos en los proyectos. Y retomamos de nuevo la palabra riesgo, ¿no? Que es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un daño. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un siniestro. Que ya vimos que ocasiona una demora. Quiere decir, hagamos un alto aquí, quiere decir de que el FODA, la parte financiera que hemos visto en el manejo de riesgos, y además de eso, el control son puntos críticos. ¿Por qué? Porque estamos también en un proceso administrativo. Ustedes recuerdan cuando vieron teoría administrativa, planificación, organización, dirección, control, retroalimentación que vamos teniendo en cada uno de los temas. El control es un punto crítico en lo que es la administración y en un proyecto está incluido también. Ahora vienen acciones a tomar al visualizar el riesgo, que son reducir, evitar, transferir, compartir y asumir. Conclusiones, ¿no? Es importante ver, estábamos hablando con unos muchachos hace poco, cuando hablamos de conclusiones. Si tenemos claro el objetivo, la conclusión es vinculante al objetivo. Si planteamos bien el objetivo, ¿cómo está la conclusión? Son amarres. Conclusión con el objetivo. ¿Logramos lo que planteamos en el objetivo? Es la conclusión. Recomendación que también puede llevar atada después una hoja de ruta, que hay que irla manejando en la parte de cronología del proyecto que funciona, ¿no? Ahora bien, aquí ponemos este modelo. Identificación de factor de riesgo. ¿Cuál sería estos? Los que vimos anteriormente, los que están en 7.3.1 y en 7.3.2. Voy a ir para atrás. Estos. A esto me refiero. A estos y a estos. Vemos otra vez dónde estábamos. Está. Ustedes identifican el riesgo. Control estimado. Por ejemplo, miremos el caso real. En el caso de que ustedes están trabajando, supongamos que toma el primero, esta parte del talento humano. Riesgo a talento humano. Control estimado. Bueno, para esto hemos pensado en hacer informes mensuales o semanales del avance del proyecto. Registros de lo que se va realizando. Obtención de facturas de lo que se va comprando. Metas que nos hemos planteado. Y la asistencia que tenemos cada vez que nos reunimos. Fijémonos bien de que generalmente cuando hablamos de proyectos incide el tiempo, el costo y la calidad. Esas 3 palabras mágicas son parte de un proyecto. Tiempo para ver el avance cronológico que ha tenido el proyecto. Si el proyecto puede dar 100 días,
y el avance cronológico son 10 que se han pasado 10 días. Si, por ejemplo, vamos a ver si ese avance económico está vinculado también con el avance físico y también la calidad que tenemos del trabajo que estamos recibiendo. Entonces, esos elementos son parte de la cultura del proyecto. Tiempo, costo y calidad en la parte del trabajo que estamos haciendo para avanzar en la línea correcta. Ahora vemos este modelo, que lo vimos en la parte conceptual. La parte de lo que es la probabilidad y lo que es el impacto. Esto es una matriz de priorización. Quedémonos únicamente con los colores, lo rojo, lo amarillo y lo verde. Vamos al detalle. Por ejemplo, ya vemos que es probabilidad y es impacto. Lo que está en rojo correspondería al impacto medio y al impacto alto que tenemos. Medio, alto, alto, alto. Y el alto medio que tenemos aquí con respecto al impacto. La parte amarilla correspondería al impacto bajo, alto en probabilidad, impacto bajo, medio en probabilidad, impacto medio, probabilidad media, impacto medio, probabilidad baja, impacto alto, probabilidad baja. Foco en lo que es lo rojo, porque esto digamos que es lo más crítico. No quiere decir por eso que los demás están siendo ignorados. ¿Cómo no? Son importantes verlos. Pero esta matriz permite ver qué acción a tomar. Reducir, evitar, transferir, compartir o asumir. El caso, por ejemplo, si hemos pactado en nuestro plan de trabajo que hay que presentar reuniones, informes y registros, asumimos de que eso va a ser a tiempo, ¿no? Hay una asunción de parte del equipo de trabajo. Tenemos objetivos claros, pero que desde un principio hay que establecer normas de comportamiento en los grupos, donde francamente les voy a decir, al menos en la experiencia que hemos tenido, hay medio horarios. Yo recuerdo que en otro tiempo estábamos trabajando todavía el 24 de diciembre, porque era por metas. Es una cultura muy distinta, ¿no? No es por horario, sino que es por metas. Se logró la meta, no se logró la meta, hay que buscarla. Después descansábamos mejor. O compartirlo, o transferir, o evitar, pero en todo caso hay que asumirlo. Puede ser que caiga en unas diferentes de estas. Pero esa es como la acción que se toma ante la presencia de ese control para hacerle frente a ese factor de riesgo. El riesgo se mide de acuerdo al impacto y a la probabilidad para ubicarlo en la matriz de priorización. Vamos a ver, ¿qué es probabilidad? La frecuencia que podrá presentar el riesgo. ¿Y por qué es alta? Bueno, es muy factible que el riesgo se presente. ¿Y por qué es media? Es que es factible que el riesgo se presente. ¿Y por qué es baja? Bueno, es baja porque es muy poco factible que el riesgo se presente. El impacto es la forma en la cual el riesgo afecta los resultados del proceso. Alto, bueno, si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado el proceso. Medio, si el riesgo llegara a presentarse, afecta en gran medida el proceso. Bajo, si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo el proceso. Una vez priorizados los riesgos, se identifica si existen controles asociados, si son efectivos y si están documentados con el fin de determinar el nivel de riesgo. En todo caso, es importante documentar los controles. Control tal, por ejemplo, vamos a decir, ¿verdad? Que semanalmente vamos a tener una reunión y cada mismo hemos presentado un informe al cooperante del avance del riesgo. ¿Vale? Está documentado porque está registrado en una regulación que hemos tomado. Hemos hecho un pequeño reglamento de control entre nosotros. Las metas, hemos hecho una programación en la parte de la parte cronológica, que vamos a cubrir eso en tanto tiempo. Si atrasamos, buscar las causas porque los atrasamos y tomar las medidas que vamos a hacer para eliminar esa causa, para más adelante. Entonces, todo eso es parte del manejo del trabajo de un proyecto. De hecho, quiero comentarles que en algunas unidades, al menos por ejemplo ahí en el Banco Centroamericano en Tegucigalpa, los proyectos, nosotros trabajamos cada año un proyecto y estábamos asignados a un proyecto. Unos mirábamos la contabilidad, otros mirábamos la parte de cuentas por cobrar, que son bastantes en Centroamérica, otros las cuentas por pagar para manejo de proveedores.
y se avanzaba y se presentaba en forma mensual para ver en qué tiempo usted había dedicado para que avanzara en ese sentido. Se liquidaba al final de año y seguíamos avanzando, ¿no? Nivel 1, riesgos con priorización alta A y media B. Requieren acciones preventivas e inmediatas. Presumimos que tenemos dos tipos de controles, un preventivo y un correctivo. Preventivo para ver la manera como no se cae en ese bache, y correctivo para, si caemos en el bache, salir de él. Nivel 2, riesgos con priorización alta y media. Son controles no efectivos que requieren acciones preventivas. Nivel 3, riesgos con priorización alta y media baja que requieren acciones preventivas inmediatas. Nivel 4, riesgos con priorización baja C, con priorización alta A y media que tienen controles efectivos y documentados que requieren un seguimiento. Fíjense que la palabra que se repite es documentados. Quiere decir que nosotros vamos regulando. Esto es importante porque genera imagen y confianza en el cooperante y va a permitir, si vamos a seguir creciendo, que el cooperante sea un referente para nosotros, para más adelante. Y también un referente porque también la Corte está metida en esto para ver si se va avanzando en el manejo de ese fondo que hemos recibido. Control. Bueno, es toda acción que tiende a minimizar los riesgos. Significa analizar el desempeño de los procesos, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de acciones preventivas. En su proyecto que están realizando, los controles proporcionan un modo operativo frente a cada riesgo. Preguntarse, ¿van a haber controles? ¿Qué tipo de controles? Ya vimos que son controles vinculantes a lo que son reuniones, informes, registros, metas, asistencias. Es parte del trabajo para ir haciendo una ayuda de memoria del proyecto. Eso sí, ustedes están familiarizados que hacen ayudas de memoria para los trabajos que se están realizando. Entonces, la ayuda de memoria es la documentación que voy haciendo cuando voy avanzando el proyecto. La Corte de Cuentas, cuando viene, me pide papeles y me pide también hechos concretos. Cuando yo adquiero un archivo fijo, una computadora que adquiere la Facultad de Medicina, hay dos seguimientos. El seguimiento a la factura que amparó cuando se le dio el alta en archivo fijo y el seguimiento físico donde está ubicado. Entonces, el seguimiento documental y el seguimiento físico. Aquí les he metido esta matriz FODA porque es importante que la revisemos. Fíjense que la ubicación de las fortalezas y las debilidades en la parte interna y la ubicación de las oportunidades y las amenazas permiten que cuando simultaneamos fortalezas con oportunidades tengamos estrategias para avanzar. Cuando simultaneamos debilidades con oportunidades, para reorientarse. Cuando simultaneamos fortalezas con amenazas, estrategias de defensa. Cuando simultaneamos debilidades con amenazas, estrategias de sobrevivencia. Entonces, este tipo de referentes permiten ver que un proyecto también tiene una visión estratégica, cómo estamos trabajando. Y de esa manera, pues, funciona el trabajo que estamos haciendo. Bien, hasta aquí sería la parte puramente conceptual del trabajo de manejo de la guía número 7 del manejo de los proyectos sobre el manejo de riesgo. Ahora paso a la parte de preguntas y respuestas para ver la forma como podemos ir mejorando nuestro rendimiento. Abro el espacio para escuchar preguntas. ¿Escucho? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí le escuchamos. Ingeniero, no sé en qué parte iría, en el caso, por ejemplo, del manejo de la criptomoneda como parte de la parte financiera, como un riesgo. Mira, allá hay dos enfoques. Ajá. Si se maneja con criptomonedas el trabajo, hay que presentarlo en criptomonedas, ¿no? Es una figura muy especulativa. Se manejaría igual que los dólares porque es una moneda de curso legal en el país. Hay una ley que ampara eso. Y permitiría pues avanzar.
Fíjense bien que realmente son unidades monetarias. También pueden venir florines que son más estables. Pueden venir euros, pueden venir dólares, pueden venir, como usted mencionó, criptomonedas con las que estamos trabajando. Unidades monetarias. Ese es el enfoque, concepto, el enfoque más general que hay. Unidades monetarias. Pues, fíjense que yo en el Banco Centroamericano manejábamos una contabilidad con 90 monedas diferentes. Yenes. Nos dio un cambio fuerte una vez que cambiaron los yenes, casi se triplicaron. Y entonces no teníamos espacio en la contabilidad en el libro de mayor. Había que hacer un reajuste. Entonces teníamos en esa moneda, presentamos las cosas. Ahí está reflejado en el convenio que firmaron. El convenio es la voluntad soberana de las partes. Ahí le va a decir, mire, van a depender este tipo de desembolsos en moneda local y gástenlas en tanto tiempo, porque ahí la situación es que es especulativa. Ustedes pueden recibir un dinero y esperar que suba la moneda. El pisto no es de ustedes. El pisto es del cooperante. Y se les da un tiempo perentorio para que lo usen, tienen que respetar. Eso es lo único que podríamos poner de agregado. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hasta llegan mis conocimientos, me alcanzan, ¿no? En lo que hemos visto trabajando con varias monedas. Les conté 80 monedas que manejábamos allá. Y sí funcionaron. Aquí serían unidades monetarias. Ahí se llama la forma global como uno trabaja en un proyecto. Muy bien. ¿Quedó satisfecha la pregunta, compañero? Sí, gracias, ingeniero. Con mucho gusto. ¿Alguien más nos puede ayudar con algunas preguntas para ampliar? Sí, ingeniero. Adelante. Fíjese que me pareció muy interesante esta parte de los riesgos y la documentación de ellos, porque eso nos va dando, digamos, una forma sistemática de ir dándole seguimiento en realidad a esos riesgos y cómo se pueden ir evitando en algunos momentos o ya una vez ya presentados, cómo los vamos a ir solucionando. Y eso nos puede permitir también en los futuros proyectos poder tomar algunas notas que tengamos ya como está documentado para ver cómo podemos salir adelante. Por un lado. Por otro lado, me pareció pero muy interesante la combinación que hizo en el FODA. La combinación de fortalezas, amenazas con oportunidades y todas esas combinaciones está muy bueno, porque la verdad que eso lo que nos da es que nos fortalece la parte de la planificación y nos da elementos de juicio muy interesantes para poder hacer todas las modificaciones o los cambios respectivos en los momentos que se pueden ir presentando algunas situaciones en las cuales nosotros estamos haciendo el análisis del FODA. Eso quería comentar, ingeniero, porque me pareció muy interesante y la explicación de los riesgos me parece que está muy, por lo menos para mí estuvo clara y muy interesante en realidad. Gracias. Muchas gracias por la aportación. Quiero continuar. El FODA es un instrumento de trabajo, usted nota. Lo usamos para planes estratégicos, pero la experiencia nos ha demostrado de que se usa perfectamente para manejo de los riesgos. Y agreguemos más, usted mencionó algo muy importante, lecciones aprendidas. Entonces, cuando uno va haciendo la bitácora del proyecto, bitácora del proyecto, va reflejando ahí las lecciones aprendidas en esta semana o en este mes o en este trimestre. Porque hay cosas que pueden pasar que no somos nosotros Dios para saber qué viene adelante. Nosotros hacemos un proyecto, pero no es una bola de cristal, sino que podemos ir reflejando las lecciones aprendidas, porque es posible que eso permita agregarnos valor, ¿no? Y capacitarnos más en el manejo de proyectos específicos. Muy bien. Como le digo yo, eso el FODA visto de esa manera permite darle un sentido más práctico de esto. De hecho, cuando uno hace planes estratégicos, esa es la parte analítica. Un plan tiene 4 partes, plan estratégico. Tiene primero la parte filosófica, donde se discute la visión y la misión. Después vemos la parte analítica, donde vemos este FODA con ese enfoque. Después vemos la parte programática, donde se establece qué programas vamos a echar a andar para resolver los problemas que tenemos aquí en la facultad, por ejemplo. Y la última es la parte operativa, donde se vincula.
Ustedes sirven mucho y bastante para hacerles planes de inversión o planes, digamos, de trabajo que podía hacerse en toda la universidad, no solamente aquí en la Facultad de Medicina. Muchas gracias por esa aportación que nos ha hecho. ¿Comentarios adicionales? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Observaciones? A veces estamos en otras capacitaciones y ya nos obligan que nos estén observando porque les gusta ver la cara de los capacitadores que nos están haciendo el trabajo. Bien, entonces, si no hay otras preguntas y consultas, doy por terminada esta actividad. Si no hubiese alguien que agregara más. Sí, ingeniero, fíjese que yo, revisando este cuadro del FODA con el REDCA, y como usted muy bien lo explicó, en la palabra asumir, que uno tiene que llevar sus controles, ya sea de reportes, informes, y que es en la de asumir. Entonces, en este cuadro, realmente lo que quiere es eso, o sea, la actividad que se va a hacer para asumir. Exactamente. Ok. Es que, a ver, el control se traduce en un factor correctivo preventivo. Es lo que tiene que reflejar. Yo asumo eso. Puede ser que asuma un reporte acerca del incumplimiento que tiene mi colaborador acerca de esto. ¿Por qué razón? Porque impacta a todo el grupo de trabajo, a todo el equipo de trabajo. No es el mismo grupo de trabajo que impacto que grupo. Equipo es diferente a grupo, porque dicen que equipo es un conjunto de personas con habilidades complementarias que se auxilian y son corresponsables de los resultados que se van a obtener. A propósito, allá afuera veo que venden libros usados. Hay un libro sobre corresponsabilidad. Entonces, la corresponsabilidad demanda que todos tenemos la misma competencia. En consecuencia, podemos andar en la misma dirección. Porque a veces, como pasa en una tesis, muchas veces, ¿verdad? Por eso es que el grupo de trabajo en tesis es 3. Porque si 2 trabajan, van a jalar a 1. Pero si ponen 4, ya no es así. Porque uno tiene que ir jalando, lo que quiere es graduarse en eso. Y otra cosa importante, ¿no? Tanto el FODA como este modelo REDCA, que ustedes ya se dieron cuenta que está vinculado a una matriz de priorización, es método científico. Igual que un trabajo de grabación, donde tenemos un problema que resolver, que sería el marco de referencia, el marco conceptual, toda la parte conceptual, toda la teoría que hemos conocido acerca del tema, que tiene que ser lo menos posible, porque dicen las autores que me echan mucha grasa, la parte que se refiere a la parte 3, que es la parte ya de metodología, donde yo voy al campo a hacer encuestas o a hacer experimentos para más adelante o hacer investigaciones, mis conclusiones, que termino después, análisis e interpretación de cuadros y gráficos, conclusiones y después hoja de ruta y recomendaciones. Método científico. O sea que esto no está exento de método científico, que todos lo conocemos y lo dominamos y es parte del trabajo nuestro diario. Muy buena la aportación, doctora, muy fina. ¿Alguien más? Y la otra, sí, la otra es en relación a lo de la pandemia, ¿verdad? Porque ¿sí? Nosotros, bueno, en este proyecto lo que se pretende es impartir cursos en el área de anatomía patológica, lo que es histopatología y tinciones especiales. Viendo esta situación y que estamos viviendo de pandemia y como se ha planteado de forma presencial las prácticas, ¿verdad? En este REDCA, esta cuestión de la pandemia podría ser, por ejemplo, que se le ponga para reducir este riesgo, podría ser la parte de impartir ciertos componentes en línea, que se podría hacer.
Por ¿verdad? supuesto. Y Para como que reducir. en el objetivo educativo, Ajá. ahí lo va a reflejar indudablemente. ¿Sí? Ahora, yo les recomiendo un documento, ¿no? Ustedes pueden irse a la red y pueden buscar Observatorio Educativo de Experiencias, Enseñanza, Aprendizaje en algún país, va, México, qué sé yo, Estados Unidos, en Sudamérica, porque hay observatorios en cada universidad de cómo esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos. Y retomo las palabras, ¿no? Benchmarking. No es copiar las cosas de otro, que es benchmarking. Ser suficientemente humilde que otro lo ha hecho mejor que nosotros. Pero ser suficientemente sabio para usarlo, mejorarlo y superarlo. Porque lo que hemos hecho es agregarnos valor de la experiencia de otros. O sea que los laboratorios de educación que existen en otras universidades, de cómo se han estado enseñando, en este caso ya la enseñanza de la medicina, la enseñanza, qué sé yo, específicamente del tema que a ustedes les interesa abordar, enseñanza de la nutrición, qué sé yo, porque ahí tienen ese recurso, que podría ser parte del manejo del riesgo en este tipo de cosas. ¿Alguien más? Qué buena esta pregunta, díganme. Yo tenía otra, A ver, otra. dele, con mucho gusto. Ajá, es que, vaya, por ejemplo, yo hice una encuesta para ver prácticamente la demanda, pues, o sea, que se puede tener en relación al interés de las temáticas especializadas y la y básicamente no en esta encuesta se preguntó la parte financiera, ¿verdad? Que cuál sería su preferencia, si fuera una beca completa, media beca o que ellos lo pagaran. Y entonces, de todos los encuestados en esta pesquisa, prácticamente el 100% dijo que quería la beca completa. Aún el que está en nivel superior y que ya reciben un salario. Y bajo ese parámetro, en relación a ingresos, pues, valorando esa situación del usuario, también se podía replantear aquí, ¿verdad? En esta situación, pues, porque puede tener el interés, pero no tener los recursos. Muy bien. Ahora bien, cuando uno ofrece derechos, también pide obligaciones. Si le dan beca entera, media beca, o ¿cuál sería la otra? Beca entera, media beca. Financiamiento propio. Ajá, financiamiento propio. Autofinanciamiento. Con la media beca y con la beca, ¿qué espera la universidad de él? O sea, va a dar aquí algún trabajo de investigación más adelante, porque la universidad invierte, ¿no? O sea que, si bien es cierto, es como esto, ¿no? Yo le garantizo que si esto fuera curricular, la asistencia fuera mucho mayor, pero es no muy curricular, ¿no? No es una maestría en lo que es proyectos, aunque la estimable colega sacó una maestría en eso, o sea que esto es una maestría, ¿no? El alejo el uso de técnicas de proyectos. Pero es importante en eso cuando hay una beca, ¿a qué se está obligando el estudiante? Si a devolver eso cuando ya esté trabajando. Porque fíjense que es interesante ver el efecto multiplicador que deben de tener esas becas. Cuando él ya tenga ingresos mayores, la devuelve de la universidad para que le favorezca eso a otro. Es como el caso del dinero que se presta a las microempresas. Se les pide conciencia. Supóngase que a una microempresa le dimos $5,000. El dinero no es regalado. Él se obliga a devolver ese dinero con los intereses que se le cobran obviamente, porque está consciente de que ese dinero le va a servir a otro para salir del hoyo en el que se encontró él a la hora que solicitó ese dinero. Algo así, pienso yo, derechos y obligaciones en las becas, porque, bueno,
Lo regalado no hay problema, pero también hay otra frase que dice: lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta. Pero es interesante ver a qué se les obliga a los estudiantes, por escrito, ¿verdad? Una obligación formal, porque es decir, imagínense el valor agregado que tiene después esa persona cuando ya esté formal, tiene que ser mayor, ¿no? La universidad me ayudó en esto y yo voy a ayudar en esto, la universidad también. En eso me pongo a pensar yo. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí pueden haber también externalidades. Da espacio para eso. Bien, si no, quiero manifestarles que estoy a su disposición en el momento en que ustedes me necesiten para poder apoyarlos en sus proyectos. Este es un trabajo muy agradable, permite conocer más y sobre todo conocernos. Y de esa forma, pues, tener sinergia para que esta unidad nuestra permita apoyarlos en sus proyectos, volver a usar la palabra de una manera redundante, que van hacia adelante, porque esa unidad de proyectos ha estado descuidada. Fíjense bien que, platicando con los de economía, allá esas tres esferas trabajan: proyección social, enseñanza, aprendizaje, investigación y desarrollo. Ahí van caminando. Y la investigación social permite agregarle valor actualizado al plan de estudio, porque eso obliga a que cada 5 años revisemos los planes de estudio, porque estamos pegando o no a las necesidades que tiene el país, porque no estamos calcando. Aquí yo he visto que algunas universidades han calcado los programas de estudio. Bueno, ¿y cómo están los libros de autor? Ay, qué interesante. Hablaba hace poco con alguien de ahí de Fiscalía y le decía, pero es que mirá, le dije yo, investigación, pero ¿cuántas franquicias hemos nosotros logrado en investigación? Te dejo la pregunta. Sí, medio también tienen derechos de autor los planes de estudio que nos han copiado otras universidades, ¿sí? Pero no están registradas en el CNR. Pero son cosas interesantes, ¿no? Que no dejan de ser bastante importantes y que permiten tal vez tener opiniones acerca de nuestra querida universidad, de la que con mucho gusto hemos estudiado lo que hemos tenido que estudiar y nos sentimos orgullosos de estar en esta Universidad de El Salvador. Muy linda, por cierto. Ahora un poquito solita, sin tantos estudiantes, pero qué agradable estar trabajando aquí. ¿Alguien más? Entonces doy por cerrado esta actividad y está a su disposición para seguir adelante. Y les deseo que tengan una buena jornada. Pasen buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero, muchísimas gracias. Estaremos siempre comunicándonos con usted cuando lo necesitemos. Gracias.